Bien, hola, buenas. Hoy vamos a hablar sobre síndromes de las vías aéreas. El síndrome de las vías aéreas es un conjunto de patologías que, como su nombre lo indica, van a afectar a la vía aérea. Y van a englobar grandes síndromes como el síndrome obstructivo, los síndromes infecciosos y las bronquiectasis. Dentro de los síndromes obstructivos van a ser patologías que van a aumentar la resistencia al flujo aéreo. Y lo pueden hacer por problemas en la vía aérea central o por problemas en el árbol bronquial. Un ejemplo de problemas en la vía aérea central van a ser la aspiración de cuerpos extraños, mientras que los problemas en el árbol bronquial van a ser el asma y el EPOC. ¿Cómo sería el examen físico de un paciente con síndrome obstructivo? En la inspección tendría disnea, que es la dificultad respiratoria, tendría tos seca o productiva, dependiendo de la patología, tiraje, que es la retracción eh, eh, intercostal o supraclavicular. Va a utilizar los músculos accesorios para la respiración y va a tener un atrapamiento aéreo, que eso se va a reflejar con un tórax aumentado de tamaño, que es el tórax en tonel. En la palpación se va a llegar a palpar una disminución de la elasticidad pulmonar y va a haber una disminución de las vibraciones vocales. En la percusión va a haber sonoridad y esta sonoridad se va a ver aumentada en regiones donde antes no era sonoro. Y esto se debe a una horizontalización del diafragma. El diafragma se encuentra más abajo de lo normal, entonces las regiones donde antes se reflejaba la percusión del abdomen, ahora se va a reflejar la percusión del tórax. Por eso va a haber sonoridad en regiones donde antes eran timpánicas. Y hay dos signos que se pueden ver en la inspección y que están dados por esta horizontalización del diafragma, que es el signo de Litten y el signo de Hover. El signo de Litten es cuando el paciente inspira, vamos a ver una retracción de los espacios intercostales. Y el signo de Hover va a haber una retracción de las últimas costillas cuando el paciente inspira. Estos dos signos se deben a la horizontalización del diafragma y a su descenso. En la auscultación vamos a ver un aumento en el tiempo de la expiración. Cuando nosotros pongamos el estetoscopio en el pecho del paciente, cuando el paciente expire, normalmente una persona normal expira entre 8 a 6 segundos. Y un paciente con síndrome obstructivo va a expirar más de 10 segundos, puede llegar a expirar hasta 15. Vamos a encontrar sibilancias, que la sibilancia es un sonido anormal que se produce por la disminución de la luz bronquial. Roncus, que es un sonido similar a la sibilancia, que se produce por la misma causa. Y hay que tener en cuenta los diferentes niveles de obstrucción. Pueden ser obstrucciones a nivel de la vía aérea alta, o obstrucciones de la vía aérea central, o obstrucciones de la vía aérea periférica. Hay que tener en cuenta esto porque la sintomatología va a ser diferente. Los de la vía aérea alta suelen generar asficciones y el paciente empieza con una disnea, una cianosis aguda que lo puede llevar a la muerte. Es una urgencia médica. Mientras que la vía aérea central y periférica suelen dar síntomas parecidos, que van a ser la disnea, la tos, la dificultad respiratoria, pero va a variar las causas. Bien, dentro de la obstrucción de las vías aéreas tenemos episodios que van a ser agudos o episodios que van a ser crónicos. Dentro de los episodios agudos tenemos las clásicas inflamaciones, las epiglotitis, la laringotraqueitis, los edemas por obstrucción o la presencia de cuerpos extraños. Que esto es una obstrucción aguda de la vía aérea alta que puede llegar a la muerte del paciente. Y de manera crónica tenemos las neoplasias, tumores que obstruyan la luz, las infecciones crónicas, el bocio, el agrandamiento de la glándula tiroides puede comprometer a la vía aérea alta, y la apnea del sueño. Dentro de las obstrucciones bajas vamos a tener al asma bronquial, que el asma bronquial es una enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea y que está dada por una reacción de hipersensibilidad. Hay que tener en cuenta que hay alta predisposición genética en el asma bronquial. Por ende, siempre hay que preguntar al paciente si alguien en su familia padece de lo mismo.
Hay que tener en cuenta que muchos pacientes asmáticos tuvieron en su infancia infecciones virales frecuentes. Entonces es importante preguntarle al paciente que si sabe si fue internado cuando era chico o cuando recién nació por alguna infección viral. También hay factores emocionales y cambios hormonales que van a llevar a que un paciente comience con el asma. Y es muy importante saber el ejercicio. Si el paciente realiza ejercicio aeróbico intenso, suele desencadenar un episodio asmático. ¿Cuál es la clínica de un paciente asmático? Durante las crisis puede tener disnea sibilante, tos, expectoración, que la expectoración tiene un color blanquecino, plateado. Puede haber una sensación de opresión torácica que genera malestar en el paciente y siente una sensación de muerte. ¿Cómo haríamos el diagnóstico de un paciente con asma? Antes que nada tenemos que hacer los antecedentes familiares. Si un paciente asmático, si un paciente con el cual nosotros sospechamos que es asmático nos dice que tiene familiares que padecen lo mismo, damos por certero que puede ser asma. La clínica del paciente, tenemos que hacer una corroboración de la obstrucción al flujo aéreo y eso lo hacemos con una espirometría que nos daría un patrón obstructivo. Y por último hay que hacer la respuesta a los broncodilatadores. Si nosotros colocamos broncodilatadores al paciente durante el episodio agudo y vemos que la espirometría mejora, ya haríamos el diagnóstico de asma. Nosotros tenemos una guía, que es la guía GINA, que nos permite a nosotros manejar y clasificar el asma. Y hay un episodio aparte, que es la crisis asmática, que se va a producir por una exacerbación de los síntomas asmáticos. Esa exacerbación se puede dar por muchas causas, por el ejercicio, por causas emocionales, y me va a llevar al que el paciente aumente su disnea, que el paciente genere una hiperventilación para compensar, que utilice los músculos accesorios y haga tiraje intercostal, que utilice el aleteo nasal, y la disminución del oxígeno me puede traducir a una cianosis. Otra entidad importante dentro de los síndromes obstructivos es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es mejor conocido como EPOC, que es una obstrucción crónica al flujo aéreo. Y que dentro del EPOC encontramos a dos enfermedades, el enfisema pulmonar y la bronquitis crónica. La bronquitis crónica es una enfermedad del cual su diagnóstico es clínico. Y para su diagnóstico necesitamos que el paciente haya tenido tos y expectoración durante al menos 3 meses de cada año durante al menos 2 años consecutivos sin otra causa aparente. Mientras que el enfisema pulmonar va a ser un agrandamiento anormal y permanente de los espacios aéreos distales al bronquiolo terminal, y que este va a estar acompañado de destrucción de sus paredes, pero no va a haber una fibrosis pulmonar. Las principales causas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica es a la cabeza el tabaquismo, tanto el tabaquismo pasivo como el tabaquismo activo, y también la aspiración de otros gases que son nocivos para nosotros. Y hay una causa genética que es el déficit de alfa-1 antitripsina. Para EPOC nosotros tenemos una guía que es la guía GOLD, que nos permite poder clasificar y nos da el diagnóstico de EPOC. Hay que tener en cuenta las manifestaciones clínicas que genera el EPOC. Principalmente a nivel de la infección tenemos dos nemotecnias. En la bronquitis crónica tenemos un paciente que lo llamamos abotagado azul, porque es un paciente con una contextura más gordito, con un aumento del diámetro del tórax, y decimos que es azul porque es el azul de la cianosis. Mientras que el soplador rosado es un paciente mucho más delgado, longilíneo, que es rosado, se dice porque no tiene cianosis, y es soplador porque tiene la fase de un soplador. Bien, dentro de los síndromes infecciosos tenemos los síndromes infecciosos que pueden ser agudos y los crónicos. Dentro de los agudos tenemos a la traqueobronquitis aguda, que es una infección aguda en el cual muchas veces suele estar acompañado de una infección viral alta y que el paciente empieza a tener problemas infecciosos en la vía aérea alta. Y el crónico tenemos la bronquiolitis crónica reagudizada.
Y por último tenemos las bronquiectasias, que va a ser la dilatación anormal y permanente localizada en el árbol bronquial y que se produce por alteraciones irreversibles de los componentes elásticos y musculares de la pared. Muchas gracias.